todos. Estamos aquí nuevamente con ustedes en esta serie de entrevistas que hemos hecho con algunos temas de interés que tienen que ver con los niños. Y en esta ocasión nos acompaña Leili de Sinsin. Sinsin es un foro familiar que trabaja sobre todo con las familias que tienen niños en la primera infancia, en los diferentes tipos de actividades y de asesorías que ella también nos estará comentando. También en el equipo de Jalaque nos acompaña Tania, que ya es conocida por todos, y Nacho, que también se integra aquí al equipo de Jalaque. Y en esta ocasión el tema que queremos platicar con Leili es el tema de esta parte social de los niños, que en esta cuestión pues, del encierro que hemos estado teniendo ya desde hace 8 meses, pues es una de las partes que se ha visto afectada. Es importante porque mucho de lo que se desarrolla en los niños solo se puede desarrollar en estas etapas, y ahorita es lo que nos van a ir platicando, y lo social pues es algo que está ahí y que pues no podemos dejarlo de lado, no podemos perderlo de vista. Entonces pues muy buenas tardes, Daily, buenas Buenas tardes, tardes. y pues bueno. Bienvenida. Gracias por la invitación. Sí, pues la verdad es que nos encanta cómo trabajas tú con los niños y más que nada, pues todas las iniciativas que ahorita pues estamos teniendo, ¿no? Tanto en Jalaquén como en Sinsin, para acercarnos mucho más a los niños y para que los niños se acerquen a otros niños, ¿no? De alguna manera, aunque sea a la distancia, pero pues no sé tú también qué habilidades consideras que son importantes que los niños pues vayan desarrollando en estas edades y más que nada que desarrollen junto a los demás, ¿no? Junto con los demás y junto a los demás. Así es. Bueno, a mí una de las primeras preguntas que me hacían al iniciar la cuarentena, me acercaron varias mamás a decirme qué opinaba de la educación a través de la pantalla. Me preguntaban también que si debían de obligar casi casi a sus niños a estar frente a la pantalla durante muchas horas. Y bueno, yo decía, pues sí, en algunos casos, no en otros casos. Y bueno, ¿de qué depende? Pues depende mucho del acompañamiento que les demos a nuestros niños, de qué otras actividades hagan, de cómo estemos los papás de involucrados en el desarrollo de los chiquitos en estas etapas. Y en resumen les decía, si nosotros estamos cuidando cosas como el movimiento, la calma de nuestros niños, y con la calma me refiero también a la de los papás, ¿no? Que tanto estamos dispuestos a escuchar cuáles son sus necesidades, qué les preocupa, qué no les preocupa, cuáles son sus miedos, cuáles son sus emociones derivadas de la cuarentena, porque los niños también las tienen, ¿no? No somos los adultos los únicos estresados, ¿no? También los niños están pasando por o tienen algunas emociones derivadas de esto, y depende mucho el entorno. Les decía yo, si hay todavía movimiento, hay posibilidad de que los niños se muevan, aunque sea en la casa. Algunos papás les decía yo, háganle un circuito dentro de la casa, a lo mejor no te puedes salir, pero tu casa es un lugar para explorar. De hecho, bueno, igual y en algún momento tendremos por ahí el chance de platicarlo. Se acaba de estrenar un libro de Jairo Buitrago que se llama Cosas de Casa, y que salió en estos días, y decía yo, qué interesante, porque claro, la casa es un lugar para explorar, para que los niños se sigan haciendo preguntas. Entonces, y si les damos también la posibilidad a los niños de estar con otros niños. Vivimos en una época en la que hay muchos niños solitos, ¿no? Yo soy mamá de un hijo único también, ¿no? Y veo las necesidades de mi hijo de estar en contacto con pares, porque no es lo mismo jugar con un adulto que guía, que a veces nos metemos en el juego, que a veces les decimos, no, así no es, te voy a decir cómo se juega a esto, a dejar que los niños hagan, ¿no? Yo les digo mucho a los papás, jugar, que es algo que los niños deben de estar haciendo mucho, porque ahí es a donde van a mostrar cuáles son esas emociones, a reconstruir lo que están viviendo en estos momentos, a superar, ¿no? A lo que se puedan estar enfrentando, a los retos que se puedan estar enfrentando. Jugar debe de rimar, ¿no? Con dejar, con que los dejemos y hagan, ¿no? Y resulta que en este encierro les estamos diciendo constantemente qué hacer,
El tema escolar se ha vuelto muy estresante, platicando con otras mamás, y bueno, ustedes son la excepción de la escuela, ¿no? Porque de ustedes no escucho eso, pero platicando con otras mamás, les están pide y pide y pide cosas, y está como más centrado en el entregar que en el qué estás aprendiendo. Entonces, dentro de estas habilidades oportunidades de aprendizaje que deberían de tener nuestros niños, hablando, bueno, yo trabajo con niños en primera infancia, pero en realidad cualquier niño, pasando los 6 años, deberíamos de pensar en oportunidades de movimiento, en oportunidades de expresión. Deberíamos de pensar en oportunidades de plantearse preguntas, en oportunidades para crear a partir de lo que estamos viviendo. Hay niños que sí, debemos de decirlo, le están pasando muy mal, pero hay otros niños que a partir de papás muy cercanos, de maestros conscientes de lo que está sucediendo, pues pueden sacar de esto cosas interesantes, ¿no? Para empezar, podemos, yo les digo mucho a los papás, criar de manera respetuosa. En estos momentos se le agregó una palomita más, que es criar para la incertidumbre. Y trabajar con nuestros niños para la incertidumbre es decirles que son capaces de generar nuevas opciones o nuevas respuestas a lo que comúnmente estamos acostumbrados, y de ahí que nos tenemos que plantear preguntas hasta si la escuela como la conocemos es lo que los niños de ahora necesitan, ¿no? O si el currículum que está propuesto es lo que ahora necesitan, ¿no? Entonces, creo que estas habilidades que debemos de trabajar en nuestros niños es que ellos desarrollen competencias para aprender de manera diferente, para plantearse preguntas, para plantearse nuevos límites, ¿no? Que a los que estamos acompañando los teníamos como muy seguro, y pues ya esta pandemia nos mostró que no, que nada es tan seguro. Sí, es cierto. Fíjate que, pues nosotros, como sabes, pues tenemos diferentes actividades, ¿no? Con los niños. Y algo que nos gusta mucho y que no dejamos, aunque sea de manera virtual, son las asambleas, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita que me hablabas tú de los deberes y de que todo el tiempo les pedimos cosas a los niños, creo que incluso en una rutina diaria se les pide mucho, ¿no? Que ya levántate, que ahora báñate, que ahora recoge, que ahora juega, pero en silencio, porque yo tengo que también trabajar en línea. Y entonces es una demanda mucho, mucho mayor a la que a lo mejor tenían antes. Y de repente ahora la escuela pareciera que todo el tiempo es trabajar. Entonces es como el trabajo infantil, ¿no? Y nosotros empezamos a crear estas asambleas donde simplemente el objetivo simplemente es platicar, ¿no? Pasarla bien y mostrar. De repente llegan que, ay, mira, yo tengo un carrito y me salió en el huevo Kinder, ¿no? Y entonces todos automáticamente van por su carrito. Y estos momentos son súper importantes para nosotros, y creo que algunas veces se desvalorizan estos momentos, ¿no? Se les quita mucho valor porque no tienen una organización, porque no tienen un objetivo educativo, ¿no? Que se vea a la vista. Entonces, de repente es como, es que no le piden nada, es que no están trabajando. Entonces, se le va perdiendo el valor, y ahorita con lo que nos dices, pues es todo lo contrario, ¿no? Se le da mucho valor, nosotros les damos mucho valor a esos momentos. Hay veces que no sé, nosotros organizamos un juego y entonces decimos, nos vamos a conectar para jugar a tal cosa, ¿no? Nos conectamos, los niños siento como que nos dan el chance de jugar a lo que nosotros queremos, y cuando terminamos es, bueno, ya terminó la asamblea, adiós, adiós, y ellos empiezan, ¿y quién se va a quedar? ¿Y quién se va a quedar? Y entre ellos empiezan a platicar, a jugar, a hacer sus chistes, a bromear, incluso cuando yo ya me fui, ¿no? Entonces yo como que desaparezco, pero lo sigo escuchando, lo sigo viendo, y ellos siguen platicando y jugando. Entonces, yo siento que esto es algo que los niños están pidiendo, aunque sea a través de una pantalla, ¿no? No sé tú también qué opines de esta parte de que los niños sigan conviviendo, aunque sea a través del WhatsApp, a través de Zoom, ¿no? Pues justo nos hemos brincado y hemos pisoteado derechos de los niños en esta época, ¿no? Si nos vamos tal cual a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, el 12 y el 31, el 12 que es el de participación y el 31 del juego, bueno, nos los hemos pasado
por alto en estos días, ¿no? Y a mí, cuando me invitaste a esta charla, te decía yo, sí, o sea, es algo de lo que quiero hablar y hablar y hablar, y de pronto en esta época encuentro muy poco eco con otras familias, porque pues todo el mundo, claro, como papás queremos proteger a nuestros niños, queremos que no se contagien, queremos proteger a los abuelitos, queremos, ¿no? Queremos hacer lo que está en nuestras manos por cuidarnos, pero por ejemplo, yo como mamá veo tan necesario el que mi hijo siga estando en contacto con otros niños, platicando con otros niños, expresándose, jugando, divirtiéndose, creando cosas, y hay dos lugares en específico donde veo que lo logra, y es justo, el mío ya está más grande, entonces ya no entra como en los espacios que ustedes proponen, pero hace algo similar a lo que es una asamblea, ¿no? O a lo que me estás planteando, que no al objetivo de una asamblea, pero a lo que finalmente logran de contacto con los niños, porque todavía tiene una clase de fútbol y es su único momento de contacto con otros niños, ¿no? Como verás, somos fans del fútbol. Y es su único momento de estar con otros chiquitos, en el que logra platicar, en el que logra jugar, en el que se entretienen, en el que no pelan al profesor, y noto que les encanta reunirse, y creo que todos los papás y el mismo profesor estamos ahí dispuestos ¿no? Es el único momento en el que tienen ahora los niños para estar cerquita, y me llama la atención que de por sí ya los niños traían una agenda llena, más llena que la de nosotros, ¿no? Entre actividades extraescolares, entre a lo mejor tareas, entre me cuida hoy la abuelita y mañana la tía y mañana pasa por mí a la escuela no sé quién, y un montón de horarios, ¿no? Difíciles por culpa pues, de los adultos, ¿no? Y del entorno social en el que estamos viviendo, que nos lo llevamos a la casa, ¿no? Hoy justo igual planteaba yo hacía yo esta reflexión de que muchos decían que conciliar familia y trabajo era pues que trabajamos en la casa, y no es cierto. ¿Cuántos estamos trabajando ahorita en la casa y no estamos conciliando? Es más, tenemos horarios de esclavitud, ¿no? Porque ahora como tienes tiempo, los niños están solos. O, pero, eh, pero también decía yo, ¿qué oportunidad tienen también para, para aprovechar estos espacios, pues, como de un poco de soledad, y encontrar en el aburrimiento también una posibilidad de descubrir otras cosas, ¿no? Mientras haya papás que logren ver esta pequeña línea entre los dejo completamente solos o soy un control invisible mientras estoy pues tratando de sacar el bote adelante, ¿no? Y que no se hunda. Y sí, es increíble cómo el gran problema, creo yo, de estos momentos en casa es seguir mirando la vida desde la mirada del adulto, ¿no? Y no de la del niño. He visto igual, hay mamás que se nos acercan y nos dicen, tengo chiquitos mamás de niños de año y medio, de 2 años, que me dicen, es que se aburre en casa mi bebé, ¿qué hago? Y entonces ahí es cuando salto yo y digo, a ver, también está sobrevaluado este tema de la socialización, ¿no? O sea, en realidad, a cierta edad, pues sí, los niños necesitan otros pares, pero a muy temprana edad necesitan cuidadores disponibles, estables, y, y a veces eso es lo que marca, o más bien, siempre eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Sí, claro. Sí, pues al final vivimos en un mundo y en una sociedad dictada y guiada por los adultos, ¿no? Lo que también comentabas del adultocentrismo. El adultocentrismo, ¿no? Que ahorita a lo mejor estamos en la cuarentena, cada quien, como tú dices, tratando de sacar el bote a flote, y pues mientras yo pueda traer aquí dinero y comida, pues al niño, pues aquí está, aquí lo tengo, lo entretengo, y medio hasta se me olvida un poquillo, ¿no? Y de repente pues nos concentramos como adultos nada más en lo nuestro, dejando de lado pues todas las emociones que tiene el niño. Si nosotros como adultos de repente hemos llegado a situaciones de estrés, de ansiedad en esta cuarentena, pues el niño también no tiene sus propias emociones, sus propios sentimientos, y pues también hay que pues irlo acompañando y guiando, ¿no? Sobre todo que va aprendiendo esta parte, va desarrollando la parte emocional también en
en ese sentido. Sí, y que de pronto no nos volteamos a escuchar digo, dentro de las cosas que me ha tocado vivir como mamá, también como amiga de otras mamás y como profesional, pues me he encontrado niños que extrañan a sus amigos, ¿no? Y que lloran y que las mamás decimos, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo los acercamos? Bueno, yo he hecho videollamadas, me los he encontrado en un parque, ¿no? Y ahí medio con la sana distancia y cubrebocas y todo. Este, pero también me he encontrado con niños que están muy preocupados de ir a ver a los abuelitos porque les hemos dicho y escuchan a diario en la tele que las personas de la tercera edad son las que más fácil se contagian y los casos de muertes y tal. Y entonces niños que se sienten casi culpables de poder abrazar a los abuelitos. Otra de las cosas que veo, ¿no? Y que me preocupa un poco a largo plazo, es qué va a pasar cuando regresemos tanto a la escuela al entorno laboral y vamos a vivir algo que entre muchos profesionales están llamando ya como el bullying pandémico, en qué va a pasar cuando ellos estuvieron contagiados, les hablo o no les hablo, estornudó, ¿qué hago? ¿Volteo? O tanto les estamos diciendo a los niños que debemos de alejarnos, que debemos de protegernos, pues les estamos robando lo que nos hace humanos, que es el estar en contacto con otros, la empatía, la solidaridad, todo esto de alguna manera nos lo estamos brincando. Cuando hay niños en etapas tan importantes como los chiquitos que ustedes atienden, que es el momento en el que se aprenden estas cosas y que vienen desde casa. Y ahí yo les decía mucho, tenemos que empezar de verdad a cambiar el panorama, a cambiar lo que estamos viviendo en casa por estados de calma, estados de mirada positiva, de encontrarle sentido a esto y de decir, salimos con un cubrebocas no para que no me contagie, sino porque estoy cuidándote a ti, de yo no contagiarte a ti. Cambiar un poco la mirada para lograr que salgamos más humanos de esto y que los niños salgan con con otra actitud y siendo, ¿no? Como resilientes en esto que estamos viviendo todos, ¿no? Y que además es un tema global y que lo están viviendo los niños de todo el mundo. Entonces es importante que nos preguntemos, pues, ¿para qué estamos formando? ¿Cómo estamos formando esta generación, ¿no? Sí, exacto, y que se generen espacios de empatía, ¿no? Ahorita, de alguna manera, como tú dices, todos estamos viviendo lo mismo y todos estamos viviendo, pues, realidades muy parecidas, ¿no? Algunos con ciertas dificultades que otros no tienen y al revés, pero al final, el hecho de aislarnos no quiere decir que dejemos de ser empáticos con los demás, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, a nosotros en las asambleas nos ha pasado mucho, que de repente tenemos un tema y alguien dice, es que ayer me enfermé de la pancita. Se acabó nuestro tema porque todos dan soluciones a la enfermedad de la pancita de la amiga, ¿no? Y a mí mi mamá me da un tecito y tienes que comprar manzanilla. Y entonces, entre todos dan soluciones y te das cuenta que los niños también necesitan esta parte, ¿no? Y tienen mucha sed de platicar con el otro y de consolar al otro porque lo hacían y porque nosotros incluso se los pedíamos, ¿no? Era algo que nosotros fomentábamos. Entonces, por ejemplo, justo hoy un chiquito no se pudo conectar la semana pasada, entonces se conecta hoy y todo el mundo, no, y te extrañamos mucho. Y nos dice, sí, es que no me pude conectar porque no teníamos el celular de mi mamá. Y empiezan a decir, es que tienes que comprarte un iPad, ¿no? Sí, tienes que comprarte un iPad, pero si no tienes dinero, pues pídeselo a tus papás. O se la pides a Santa, ¿no? Y entonces empiezan a darle todas estas soluciones y te das cuenta que ellos son empáticos y que precisamente, o sea, yo no me imagino al regreso, como tú dices, diciéndoles, no lo abraces aunque esté llorando, No lo abraces. o no ayudes a tu amigo, o no te acerques, no, o sea, al final es algo que nosotros constantemente les pedimos, que sean empáticos, y lo están demostrando, incluso a través de algo, pues, que es una barrera, ¿no? Que es Tan impersonal. O sea, al final no hay distancia, pero ellos le están acortando todo el tiempo. Y tienen una habilidad impresionante, porque sí, o sea,
el ser empáticos a través de una pantalla es algo que hasta nosotros como adultos nos cuesta. Ellos pues lo hacen con una naturalidad impresionante, ¿no? Así es. Y bueno, pues, ¿no? La ventaja, todo esto pues viene de casa y es seguirlo trabajando y seguirlo fomentando en cómo debemos de seguir comportándonos como los demás y cómo debemos de salir de nuevo al mundo. Y bueno, yo por eso admiro tanto, ¿no? El trabajo que hacen ahí en Jalaken, porque en realidad no está sucediendo así en muchos otros espacios, ¿no? En muchas otras familias. Y eso es el reto, ¿no? Que tenemos a largo plazo. Y bueno, en realidad lo que debemos de seguir trabajando en casa es mucho el cómo estamos los papás, porque de cómo estamos los papás se traduce el cómo están los niños. Si los papás estamos en calma o aunque tengamos problemas, estamos tratándolos de solucionar con una mirada positiva, alegre, o mostrándoles a los niños que no es el fin del mundo un problema, incluso un problema fuerte como puede ser la enfermedad de un familiar ahorita o un tema económico y que los afrontamos con fe, con calma, con esperanza, con confianza, pues entonces los niños observan que aunque estamos pasando por un mal momento, pues hay redes de apoyo alrededor con los que nos podemos ayudar. Y lo grave o el entorno preocupante es cuando un niño no tiene esto, ¿no? Yo he escuchado un montón de voces en estos días de los que dicen, lo están pasando muy mal los niños, otros dicen que lo están pasando muy bien. Yo digo que muchos lo están pasando muy bien porque no lo estamos forzando a levantarse tan temprano, a salir ahorita que hay frío, a comer a horas específicas, o sea, como que depende mucho de la familia, ¿no? Estamos cercanos, ¿no? Sus figuras de apego. ¿Cuántos niños este ciclo escolar no lloraron por entrar al kinder, ¿no? O sea, eso a mí me dije, tenemos que aprender un poco que están aprendiendo, con gusto están viendo de otra manera la escuela y tienen a la persona más importante que es su mamá ahí al lado y a lo mejor les estamos dando una entrada más suave al mundo escolar, no sé. Pero hay que preguntarse esas cosas porque nunca las habíamos vivido. Y el tema también es, bueno, empezar a observarnos como papás. Si de verdad estamos brindando ese entorno seguro a nuestros niños para desarrollarse y si no lo estamos haciendo, pues qué podemos hacer para cambiarlo y para hacer pues que cuente estos días, estos meses que ya llevamos de encierro, ¿no? Sí, sí, como dices, yo creo que hace ya tiempo, ¿no? Que Francesco Tonucci sacó precisamente este diálogo de replantearnos la escuela, ¿no? ¿Para qué mandamos a la escuela a los hijos? ¿De qué les sirve la escuela a los hijos? Y sí, tengo algunos alumnos en la tarde que están en edad de primaria y ellos están con mucha sed de decirme cosas, ¿no? Y entonces me platican y, no, es que ayer se escuchó un ruido bien fuerte aquí al lado y se escucha luego la mamá, no te distraigas y pon atención y dile no le digas eso, dile lo que te pidió del libro, ¿no? Y entonces de repente te das cuenta que sí, o sea, al final el ambiente lo están generando los papás, ¿no? Y aparte de que el niño tiene un montón de clases en las tardes y los niños están teniendo clases en la mañana y en las tardes virtuales, ¿no? Porque queremos que lleven el mismo ritmo que llevaban de manera presencial, que ya era agotador, ahora queremos que lo lleven y que aprovechen más el tiempo aún, ¿no? Y entonces sí estamos generando pues niños estresados, como dices, y al final son niños estresados porque los papás están estresados, no porque ellos lo estén, ¿no? Creo que es una oportunidad que tenemos nosotros de demostrarles pues cómo se pueden resolver los problemas en familia y de tomarlos en cuenta, ¿no? Yo siempre les digo a los papás, si tienen un problema como adultos, los niños se dan cuenta, porque los niños son súper perceptivos, ¿no? Entonces, si mamá está triste, aunque diga, no, estoy muy bien, no pasa nada, los niños saben que pasa algo. Entonces, mejor sentarnos entre todos e incluso hacer una asamblea de manera familiar, ¿no? Y sentarnos y platicar y decir, está pasando esto. Y con palabras muy sencillas, los niños
así como son de participativos, hasta soluciones dan, ¿no? Porque aparte ellos son muy prácticos, entonces hasta soluciones nos van a dar a su nivel. Y es muy bonito el hecho de poder compartirles y devolverles este derecho de la participación que ellos tienen, ¿no? Y que muchas veces al estar en casa se los quitamos, porque es un problema de adultos, ¿no? Es una conversación de adultos, y entonces pareciera que los mundos están completamente separados, y ahorita están los dos mundos en una casa, entonces sí es una gran falta de respeto, ¿no? Así es, y bueno, a mí algo que normalmente aconsejo a las familias justo es este tema de asamblea. Yo no lo llamo así, yo lo llamo la reunión semanal con los en casa, y un poco respetando el tema de la jerarquía en la familia, ¿no? En la familia pues están los papás y luego los niños. Sin embargo, eso no nos debe hacer olvidar que los niños tienen voz, ¿no? A lo mejor en algunos temas no van a tener voto, pero tienen voz. Y es importante que los escuchemos para afrontar, ¿no? Juntos lo que también les afecta y lo que también les significa. Y es un buen momento también para darnos cuenta, esto que mucha gente habla, ¿no? De inteligencia emocional, y en todos lados te venden cuentos para explicar las emociones a los niños, y bueno, en un libro venía igual una herramienta que era el emocionómetro, y bueno, los papás creemos, ¿no? Porque yo también fui mamá de un niño chiquito, que esas son como las grandes herramientas para enseñar de emociones. Y no, las grandes herramientas para enseñar de emociones a nuestros niños somos nosotros, y es el ejemplo que les damos a diario, y el ejemplo que tenemos en estos, o lo que en momentos de crisis, ¿no? Que es cuando más son importantes. Y es un buen momento para que como papás también nos demos cuenta que ninguna emoción es mala, y que a lo mejor hay emociones adecuadas o inadecuadas, o que se presentan de manera inadecuada en ciertos momentos, no sé, pero que justo son las emociones aquellas que nos funcionan como de semáforo para la toma de decisiones, para poder salir de un lugar cuando ya no es conveniente estar ahí, o entrar a otro, o quedarnos en uno porque vale la pena quedarse aunque le estemos pasando muy mal, pero justo son estos momentos de crisis en los que la familia debe de aprovechar la mejor de las funciones que tiene, que es ser escuela de emociones. No importa, es decir, surgen porque pues son mecanismos naturales, son químicas, o dependen de la química incluso, pero nos permiten, al pasarlas por la conciencia, y ¿no? Que se conviertan en decisiones, que se conviertan en oportunidades, ¿no? Para crecer, para salir de situaciones difíciles, o entrar o dar pasos, ¿no? De lo que siguen en nuestra vida, y es importante que como familia veamos que tenemos una oportunidad importante de frente en estos momentos. Sí, exacto, hasta para conocernos, ¿no? De repente, más al principio de este tiempo, tenía papás que me decían, es que yo no sabía que mi hijo hacía esto, ¿no? Es que yo no sabía que mi hija reaccionaba así ante ciertas cosas. Y yo creo que es una oportunidad para conocernos en familia y autoconocernos también. Al final las emociones es eso, ¿no? Yo no sabía que iba a reaccionar así ante cierta circunstancia, y que nunca ninguno de nosotros ni nos imaginamos ni habíamos vivido una pandemia, ¿no? Entonces... Sí, claro, y que además los papás pues las enfrentamos claro que con miedo, ¿no? Yo platico con algunas mamás que nos tocó vivir la de la influenza, que fueron 2 semanas, digo, no, pero que no te pasaba nada porque no eras mamá, ¿no? En ese entonces, y a lo mejor te echabas todos los desinfectantes y seguías con tu vida más o menos normal, pero pues ahora es diferente, ahora te planteas preguntas a largo plazo, preguntas y sobre seguridad en otros temas, porque estamos viendo que no nada más afecta en temas de salud, sino también en temas de alimentación, en temas de economía, en temas... Entonces, que las decisiones que tenemos que tomar de pronto como papás, o lo que tenemos que hablar con nuestros hijos sobre el tema, pues cada vez es más grande, y de pronto no tenemos todos los conocimientos o todas las herramientas para explicar lo que está sucediendo, ¿no? Sí, la incertidumbre es cada vez más grande, ¿no? Porque aparte son
Por lo menos a mí me pasa, ¿no? De repente dices, sí, pero no entiendo nada de esto, entonces está peor todavía. Sí, y también entender lo que va a suceder con el mundo escolar, ¿no? Porque eh, digo, a ti te lo han de preguntar más, pero a mí las mamás me dicen, ¿sí van a regresar a la escuela? Y yo ya opté por decir, no sé, y si no regresan, pues también está bien, ¿no? O sea, en realidad hemos visto, por ejemplo, mi esposo y yo en el tema de mi hijo, que las cosas que se supone que tiene que aprender en este momento de acuerdo al currículum, pues sí, digo, sí la maestra ha hecho muchísimo, ¿no? Y están haciendo su chamba en la escuela, pero pues también lo ha estado aprendiendo con nosotros, ¿no? También lo aprende en la cocina, lo aprende en las compras, lo aprende pues ahora al mandarle una carta o escribirle un mail a sus tíos, al contarle a los abuelos por una videollamada qué es lo que está haciendo, al leer un cuento. Ahora le ha leído hasta cuentos a los abuelos por WhatsApp, ¿no? Por llamada. Entonces dices, bueno, pues queríamos que leyera, que sumara, que restara, que multiplicara. Ya lo hizo, ¿no? Ya lo logró en este trayecto de la vida diaria. Y de pronto ese es el gran tema de los papás, que debemos de soltarlos, ¿no? O dejar de tratar de controlar todo, porque la curiosidad que tienen los niños, eh, las ganas de conocer el mundo, pues solito van a ir buscando formas de satisfacer a través del aprendizaje, a través de la curiosidad, a través del juego, a través del mismo aburrimiento, esa hambre, ¿no? Sí, claro. Oye, y por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos muchos casos de pequeñitos que ahorita pues no están en las escuelas por diferentes situaciones, pero que tampoco están en comunicación con nadie más, ¿no? Vemos familias que sus familiares están muy lejos, entonces no los han visto. Y al final, por ejemplo, hay muchas propuestas que yo veo que ustedes dan, ¿no? De cuentacuentos, ahorita sus actividades de diciembre, y que al final a lo mejor son herramientas que a los papás les interesan y que pueden ir ellos tomando y retomando, ¿no? Como por ejemplo nosotros nuestras asambleas, ¿no? Momentos que a lo mejor podemos nosotros, pues, ahora sí que ver la tecnología como un beneficio para que los niños estén en contacto con otros niños. ¿Cómo ves esa parte, no? O sea, ¿consideras que también es importante? Bueno, si me escucharas hace 4 meses, 5 meses, cuando empezó la pandemia, tuviera una respuesta completamente diferente, porque yo me negaba a que los niños estuvieran en contacto con la tecnología. Y sobre todo los más chiquitos, ¿no? Yo era mucho de nada, o sea, todo presencial, busquen que juegue con el vecino, que salgan al pasto, pero esto ya se alargó y los niños extrañan a sus abuelos, extrañan a sus amigos, hay necesidad de conectarlos con otros niños y me veo en la realidad de mamá de hijo único y te puedo decir, los niños necesitan aprender a vivir en el mundo que les tocó vivir y les tocó vivir en este mundo que la comunicación es a través de estas pantallas. Entonces, también su uso correcto implica la formación de criterios y implica que ahora lo que les enseñábamos a lo mejor a los 12 se los tenemos que enseñar a los 7 o a los 3 que ya se están conectando a Zoom, ¿no? Qué es correcto, qué no es correcto, a quién sí se le contesta, a quién sí agrego, a quién no agrego. Ese tipo de preguntas las tenemos ya que integrar a su vocabulario. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer de este también su espacio y un espacio seguro. Los niños necesitan reunirse con otros niños, necesitan platicar con sus abuelos, platicar con los tíos, platicar con los primos que a lo mejor están lejos. Y ocurre lo que hemos estado diciendo a lo largo de la charla, que también el ir aislándonos, el ir cerrando estas puertas, pues implica también que le cerremos a nuestros pequeñitos esas redes de apoyo, que para muchos niños no era ni su mamá ni su papá, para muchos niños era la maestra o era la tía que lo recogía al salir de la escuela o, o era su amiga de la clase. Entonces necesitamos también ofrecerles a nuestros niños opciones para recuperar esas redes de apoyo que en estas etapas tan tempranas pues se reducen a lo emocional, se reducen a las pequeñas reflexiones y a ese soporte que pueden dar algunas palabras. Y
Y sí, lo necesitan estos espacios que ustedes ofrecen como las asambleas, necesitan reírse, necesitan expresarse, algo que trabajamos, bueno, lo trabajamos desde antes de la pandemia, pero ahora estamos buscando de alguna manera cómo revivirlo, que son las sesiones de cuentos. Para nosotros era una forma mágica de hacer que los niños se conectaran con sus miedos, con sus preocupaciones, pero también con sus alegrías, la hora del cuento. Porque resultaba que veníamos y narrábamos el cuento, y cuentos que, digo, porque si nosotros narramos uno de Marina la Furiosa, pues claro que todos hablamos del enojo, ¿no? Es muy obvio, pero resulta que cuando traíamos cuentos como no sé, El niño con bigote, ¿no? Que es uno de los cuentos que más les gusta. Resultaba que los niños empezaban a contar ahí, es que mi papá deja el lavabo igual que el del papá del niño con bigote de sucio cuando se quita el bigote y la barba y entonces mi mamá se enoja con él y, y entonces ahí como discuten, ¿no? Y entonces daba pie para hablar un poco de los espacios, del respeto del uno al otro, de mantener limpios espacios comunes, ¿no? Cosas así. Y, y son experiencias que tratamos de hacer como una especie de laboratorio a la hora del cuento en 5 minutos y que les decimos a los papás, léanle a sus hijos todo lo que puedan, todos los cuentos que se encuentren dan pie para que platiquen, porque de ahí van a surgir preguntas. Hay cuentos en los que narran que se va la amiga a vivir a otro lado, ¿no? Hay un libro que se llama Mi amigo Santi, algo así, y es un niño una niña al que se le ve el amigo al otro lado del mundo. Y entonces, en estos días ha funcionado muy bien porque para explicar, bueno, seguimos siendo amigos aunque no nos veamos diario, aunque yo ya haya hecho un nuevo amigo aquí al lado, sigue siendo mi amiga, sigue siendo mi amiga. Y entonces da pie para resolver muchas de las preocupaciones de los niños el cuento. Eh, y, y, también, ¿no? Ahorita tenemos la oportunidad de acercarnos a un montón de historias porque muchos narradores están haciendo lo que mejor saben, que es narrar y narrar y leer y leer y leer. Hay un montón de libros. Nosotros tenemos aquí en Cincin una amiga que es narradora, que se llama Clarita Mota, que ella sube diario, y además es maestra de preescolar, entonces tiene como mucha sensibilidad con los chiquitos, y diario sube un cuento en las tardes, ¿no? Y se los lee como si se los estuviera leyendo en la sala de su casa. Entonces digo, tampoco todo es malo, ¿no? Hemos encontrado nuevas formas de expresarnos y a los niños además de promover el lenguaje, es una buena forma para hablar de lo que están sintiendo. Y así otra cantidad de cosas, ¿no? Como a través del arte, a través de la música. Sé de muchos papás que me dicen, no, pues yo no sabía que mi hijo bailaba, ¿no? O que mi hija bailaba, pero ahora pongo música y brinca por toda la casa. Ah, pues padrísimo, ¿no? Ya descubriste que una habilidad que no habías tenido oportunidad, ni tu hijo ni tu hija había tenido oportunidad de descubrirla porque se la pasaba sentado en la escuela todo el día y luego en el coche y luego la comida y luego la tarea y luego el baño y ahora tenemos estos otros espacios, ¿no? Sí, exacto. Sí, pues para conocernos más, para conocer a los niños y como dices, ¿no? Generarles espacios, buscarles espacios para que ellos estén en contacto con los demás. Y sí, como dices, o sea, platicar es muy diferente cómo platican con sus pares que cómo platican con nosotros, ¿no? Hace poquito, ahorita que dices de los amigos, hace poquito se conectó un compañerito que hace no mucho no se conectaba y le dice otra niña, ¿no? Ay, yo pensé que ya no existías. Y sí, o sea, al final es, pues ya no te veo, hace Ya no te muchísimo que veo. no te veo, pues a lo mejor ya no existes, ¿no? Entonces sí es esta parte que a veces hasta tienen preocupaciones y no las dicen hasta que ya se ven, ¿no? Hasta que ya pueden decírselo. Y además es más fácil hablar del niño del cuento que de uno mismo, ¿no? Nos Sí, sucede a nosotros también. Entonces, es interesante, ¿no? Generar esas dinámicas para tratar de reconstruir las historias que está viviendo cada niño en su casa.
Sí, exacto. Y bueno, pues también a todos los que nos están viendo, pues invitarlos también a Sinsin, a que se acerquen a la página de Facebook, que pues ahí también, ¿no? Así como en Hanaken, pues hay muchísimos espacios donde pueden encontrar oportunidades para que los niños descubran, para que los niños hablen de sus emociones. Ahorita en diciembre, creo que son 4 sábados, ¿cierto, Leili? Sí, bueno, tratamos de hacer justo, bueno, un símil, ¿no? Con el tema del Adviento, de irnos preparando para la Navidad. Y sí, van a ser 4 viernes por la tarde. Y en Sin Sin trabaja, bueno, una nutrióloga infantil, tenemos una maestra de música, tenemos narradores, entonces buscamos que a través de estas actividades que les estamos proponiendo, pues sean de integración familiar, a lo mejor pueden trabajar por ahí primitos o niños que estén conviviendo en una misma casa se puedan conectar y vivir algunas de estas experiencias, ¿no? Justo cocina, vamos a trabajar también un calendario con retos para cada uno de los días antes de la Navidad. Sí, pues hay varias ideas y bueno, por nuestra parte, pues también, ¿no? Trabajamos mucho con las asambleas, juegos con los niños en línea. Entonces, creo que ahorita es muy importante esta parte de que los niños, como dices, ¿no? Se conecten, que vayan encontrando también espacios que eran de ellos, ¿no? Sus espacios de juego, de amigos, de todo. Sí, y a mí algo que me encanta que ustedes hacen es que no se queda como la actividad en la pantalla, que es el reto, ¿no? Sino llevarlo a lo sensorial, que es lo que necesitan mucho los niños en este momento, tocar las matemáticas, tocar las letras, tocar, ¿no? Tocar también, ¿no? Como todos estos, o descubrir del mundo natural a partir de la exploración, a partir de los sentidos, y no nada más verlo en un video, y hay muchas posibilidades en una casa para encontrarse con el mundo, con las matemáticas, con la lectura, y que no nada más basta con un video o presentar algo en la pantalla, sino que lo tengan aquí, ¿no? Sí, Generar experiencias. convertir la casa en un laboratorio, En como un laboratorio. con Uchi. Así Sí, es. pues muchas gracias, Leili. Pues muchas gracias a ustedes y espero que haya sido útil esta charla. No, claro que sí. Seguro que sí. Claro que sí, es increíble cómo ha ido cambiando la percepción, como dices, de el principio de la pandemia, ¿no? Uno decía, no, que se alejen de la tecnología ahora, y así muchas cosas pues han ido cambiando, ¿no? La percepción que tenemos de muchas cosas. Sin duda es un tema que da para mucho tiempo más, pero pues bueno, también tenemos que recortarle. Y bueno, no sé si nos puedes compartir tu página de Face para también ponerla aquí en la edición del video y que te puedan contactar. Sí, claro, nos encuentran en Cincy, Foro Familiar. Sí, bueno, Cincy, Foro Familiar, o a mí personalmente igual en Facebook como Leili Familióloga. ¿Ok? Entonces también lo pondremos ahí, por aquí abajo estará, Muy bien. para que puedan ahí consultar y pues bueno, que también cualquier duda, pues ahí tienen a una persona también experta en esta parte de la familia y sobre todo de los niños. Y Muchas gracias. Sí, Gracias. gracias.